El nombre de mi proyecto es GAMO, que es la abreviatura de garra motorizada, y las dos principales ventajas que tiene mi proyecto es que es una garra más barata que las que oferta la competencia y a su vez es una garra muy versátil. Mi nombre es Luis Medina y soy ingeniero mecatrónico y he diseñado esta garra, que es un end effector, es decir, es la última pieza de un robot que es la que le permite comunicarse con su entorno. El objetivo principal de este dispositivo es poder agarrar distintos tipos de piezas con distintas formas y poder manipularlas. Una de las principales ventajas que ofrece este dispositivo es precisamente la capacidad de poder agarrar objetos de múltiples formas. De manera natural, los efectores finales se diseñan para agarrar piezas de una única forma y para realizar una tarea específica, y sin embargo este permite la versatilidad que otros efectores no proporcionan. La versatilidad que aporta este robot viene de sus dedos, ya que están diseñadas aplicando el efecto Finray, que es un efecto que utiliza tanto el material, un material flexible, como la propia forma de los dedos, que tienen una estructura que les permite amoldarse a la forma del objeto que está cogiendo en función de la presión que se está realizando. Las distintas fases que han ocupado el desarrollo de este proyecto fue, en primer lugar, el desarrollo de la parte mecánica y posteriormente se diseñó la parte electrónica. Sí que es cierto que se ha diseñado utilizando una retroalimentación, es decir, se han ido probando que cada una de las distintas partes, tanto la mecánica como la electrónica, conforme se iban diseñando, funcionaba. Actualmente los efectores comerciales están diseñados para una aplicación muy específica. Sin embargo, este efector es muy versátil, ya que permite amoldarse a distintos tipos de tareas y a manipular distintos tipos de objetos. Y a su vez, otra de las características principales de las que dispone es su bajo coste en comparación con los efectores que podemos encontrar comercialmente. Los siguientes pasos para la mejora del prototipo serían mejorar sobre todo la parte electrónica, y en los campos de aplicación en los que podría ser utilizado este prototipo serían sobre todo en campos como la didáctica, ya sea tanto en universidades como en centros formativos, y también podría tener ciertas aplicaciones en el mundo industrial, pero no tanto para aplicaciones muy concretas, sino como para aplicaciones más generales. Además, este dispositivo es de código abierto, ya que está programado con Arduino, por lo tanto no es una caja negra como son el resto de efectores comerciales, sino que el propio cliente podría ser capaz de manipular los distintos parámetros que hacen que funcione la garra, de manera que podrían adaptarlo a sus distintas necesidades. En definitiva, este efector proporciona tanto una flexibilidad que no proporciona el resto de efectores, junto con su código abierto y su bajo coste, lo hacen una opción muy atractiva dentro del mercado de los efectores.